para poder llevar un programa que le edifique. También quiero darles mi correo, ha estado apareciendo en pantalla, espadadesenvainada@hotmail.com, lo reviso varias veces al día, así que estaré dando respuesta a todos sus correos. Por ahora vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Dios todopoderoso y eterno, Dios magnífico en santidad, grande en lores, hacedor de maravillas eres tú. Gracias por esta nueva emisión del programa. Muchas gracias, Dios, porque sé que tu palabra no regresa vacía, sé que cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Yo declaro la bendición del día de hoy sobre cada televidente, sobre cada habitante, sobre cada persona de Telemontelíbano. Yo declaro cielos abiertos para que la lluvia temprana y la tardía de bendiciones sea derramada sobre nuestro territorio. Yo declaro en el nombre de Jesús y con tu autoridad que no se oirá más voz de llanto, de quebrantamiento ni de violencia en nuestra tierra. Declaro que tú ejerces tu soberanía y Montelíbano es tierra en la que fluye leche y miel. Gracias te doy, Padre Santo, por los enfermos, por los que están debilitados. Yo declaro palabra de salvación, palabra de sanidad, de libertad para cada uno de ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Te agradezco por la familia Chavarría Villegas, te agradezco por la señora Petrona Contreras, te agradezco por Luis Alejandro Lozano, te doy muchas gracias por todos aquellos, Dios, que tú estás levantando en victoria de sus lechos de enfermedad. Ahora, Padre, yo te doy gracias por las personas que no te tienen. Si tú no tienes a Cristo, si no tienes a ese que te puede perfeccionar en tu corazón, repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito, hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda maldad, porque voluntariamente yo renuncio a toda obra del diablo, del mundo y de la carne, y te pido, Señor, que borres mi nombre del libro de la muerte, que lo inscribas en el libro de la vida, que me selles con tu Espíritu Santo para vida eterna, y que así como yo he creído, me salve con toda mi familia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, yo te pido que te acerques a una iglesia de sana doctrina donde podamos enseñar tu palabra. En Centro Misionero Cristiano estamos para servirte, y que ores cada día y escudriñes la palabra de Dios, que te da la sabiduría y la revelación de Cristo. Por hoy no me resta sino bendecirte y recordarte que si Cristo no viene esta noche y mañana nos da permiso, estaremos aquí a partir de las 8:30 de la mañana para recordarte que puedes seguir viviendo en victoria. Amables televidentes de Telemontelíbano, tengan ustedes muy buenos días. Agradezco a Dios por la posibilidad que me da de ingresar nuevamente a sus hogares para llevar la palabra fresca, la palabra de bendición, la palabra que consuela, la palabra que es veraz, aquella en la cual podemos confiar porque sabemos que viene de parte de un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Vamos como siempre a orar para entregar este tiempo en manos del Señor. Dios todopoderoso y eterno, Dios magnífico en santidad, grande en loores, hacedor de maravillas eres tú. En esta mañana estamos dándote gracias porque ejerces tu soberanía sobre Montelíbano. Nuestra tierra es tierra que fluye leche y miel, tierra en la cual la palabra corre y es glorificada y cumple el propósito con el cual tú la estás enviando. Señor, que en esta mañana tu palabra consuele, redarguya, exhorte, edifique a cada uno de los televidentes, Señor, y que en Montelíbano entero se sepa que hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Maravilloso, Señor, mi vida te sirve. Heme aquí para que hables a tu pueblo. Bendito seas, Señor, por la vida de cada persona que está en este canal. Dios, yo te doy muchas gracias porque sé que estás haciendo tu obra en ellos, porque sé que no en vano tu palabra se predica. Gracias porque ellos hacen posible, Dios, este programa que es para exaltar tu nombre. Gracias por el pastor Natanael Salguedo y su esposa Irina Martínez, quienes me dan cobertura para hacer este programa. Que sea también tu bendición alcanzándoles y tu protección. Bendito Rey, muchas gracias porque sé
que es un día de éxito, que es un día de victoria, que hoy es un día de consolación y fortaleza. Seas tú, Señor, hablando a cada corazón y que esta palabra se haga vida para gloria de tu nombre y bendición de nuestra tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos y hermanos, en esta mañana yo quiero recordarles que ustedes pueden continuar llamando al 762-7508, 762-7508, enviándome sus correos a espadadesenvainada@hotmail.com. espadadesenvainada@hotmail.com, aparece en sus pantallas. Pueden estar enviándome correos con sugerencias, comentarios, inquietudes, aún temas que usted quisiera que fueran tratados en este programa. En este día vamos a continuar con el tema que venimos tratando acerca de la perfección. Hemos dicho que solamente se logra con una revelación personal de Jesucristo, pero Jesucristo no demanda de nosotros algo que no podemos cumplir y para lo cual Él no nos entregue en la mano las herramientas para lograrlo. Él ha puesto en manos nuestras la herramienta más eficaz para lograr la perfección, la madurez, y se llama la palabra. La palabra de Dios, ella misma, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, a partir del versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No hay una escritura que sea inspirada por el hombre. El hombre fue usado para escribirla, para traerla a nuestro lenguaje, pero fue inspirada por Dios. Y esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, oiga lo que dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios hace que el hombre sea perfecto, pero no todos los hombres, cualquier hombre, sino el hombre de Dios, aquel que ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón y permitirle enseñorearse de él. Cuando un hombre es pertenencia de Dios, entonces la palabra llega para perfeccionarle, madurarle. ¿Por qué? En programas anteriores habíamos dicho que era necesario que el hombre fuera enseñado, pues la palabra enseña, la palabra redarguye, ella es la que produce esa inquietud en nuestro corazón cuando las cosas no las estamos haciendo conforme a lo que Dios ha establecido. La palabra de Dios corrige. Hablamos acerca de que la madurez implica que seamos enseñables, que tengamos la humildad para que Dios nos enseñe, para que otros nos enseñen, pues la palabra de Dios nos enseña y nos corrige. Nosotros no hacemos todas las cosas bien porque estamos en el camino de la perfección, como dijo el apóstol Pablo, no que ya lo hayamos alcanzado, estamos perfeccionándonos permanentemente. Entonces es indispensable que seamos corregidos, pues la palabra cumple con ese propósito, la palabra nos corrige. ¿Por qué razón? Porque Dios dice, es necesario que el hombre madure, que el hombre se perfeccione para que pueda servirme haciendo toda buena obra. Entonces, ¿qué habla la palabra de ella misma? Dice que es necesario no solo leerla. Yo en alguna oportunidad les comentaba que podemos leer la prensa y perdemos muchos detalles. Podemos leer un libro y nos centramos en la idea principal y muchísimos detalles se pierden. La palabra de Dios no es para perder detalles, por el contrario. Ella misma en el Evangelio según San Juan capítulo 5 verso 39 nos dice, Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero oiga lo que termina diciendo este versículo, ellas son las que dan testimonio de mí. Es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar el testimonio de Jesucristo, la voluntad de Jesucristo, no para tener un conocimiento acerca de Jesucristo, sino para tener un conocimiento de Jesucristo, para poder encontrarnos con Él. Juan en el capítulo 1, versículo 1 nos dice que Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra. Entonces al escudriñarla, no solo leerla, no solo ojearla, el hombre de Dios va a encontrar en ella lo que necesita para perfeccionarse. Algunas personas que no son hombres de Dios, bueno, al decir hombre me refiero a varón y mujer, dicen, yo leo la Biblia, pero no entiendo nada. Es indispensable primero hacernos personas de Dios, tener a Cristo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos dé la revelación de esa palabra. Entonces sí, esa palabra empieza a perfeccionarnos. Hace un momento comentaba con alguien mi experiencia personal. Desde niña yo leía la palabra, pero no veía sino lo literal. Yo recuerdo que uno de los pasajes que más me gustaba era David y Goliat. ¿Qué podía ver yo ahí? Que el pequeñito le ganó al grande. Muy bueno. Me parece muy bien que lo haya castigado porque se estaba metiendo con el pueblo de Dia. Ya, punto.
de ahí no pasaba. Y si yo 20 veces leía ese pasaje, yo no veía más de ahí. Pero cuando ya Cristo entra en el corazón, toma el control, el Espíritu Santo nos enseña a escudriñar detalles, vea, el tiempo no es suficiente para sacar cuántas enseñanzas tiene ese solo pasaje, porque la palabra es viva y es eficaz, pero es indispensable que seamos hombres y mujeres de Dios para que esa revelación llegue a nosotros al escudriñar la palabra. Ahora bien, queda claro que uno de los medios para perfeccionarnos es la palabra, pero también hay otra forma de perfeccionarnos y tiene que ver con la ausencia de idolatría. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Llámese como se quiera llamar, llámese esposo, hijo, hermano, trabajo, dinero, lo que sea. Y eso impide que el hombre madure. Cuando ya algo o alguien ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón nos impide el perfeccionamiento. Y yo se lo voy a mostrar por la palabra. En Mateo en el capítulo 19, el versículo 16, de allí en adelante, encontramos un pasaje que es bastante interesante. Llega un joven donde Jesús, yo me imagino la cara de placidez que traía este muchacho, porque era un muchacho que se portaba bien. Y le dice, maestro, bueno, oigan la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué era lo que anhelaba él? Ir al cielo. Cuando dejara esta tierra, no perderse en el infierno eterno, sino ir a vida eterna. Y él pregunta en esos términos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le da unas instrucciones primarias. Cumple con la ley de Moisés, cumple los mandamientos. Cuando Jesús les pone los mandamientos, el muchacho dice, yo todo eso ya lo he hecho. Yo me imagino que él esperaba el chulito. Muy bien, ya te salvaste. Pero Jesús le sorprende diciendo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, haz tesoros en los cielos, dalo a los pobres y ven y sígueme. Wow, yo me imagino la sorpresa de este muchacho. Y yo quiero dejar algo claro. No es que Jesús quisiera que el hombre estuviera en ruina. No es que el que va a seguir a Jesús y va a ser perfecto tiene que ser un pobre arruinado que viva muy mal. No, en manera alguna. Es que como Jesús todo lo conoce, Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre y la idolatría que tenía por el dinero, por sus posesiones. ¿Y cómo se lo puede demostrar? Pues el versículo 22 lo dice. Está establecido allí. Oyendo el joven esta palabra, se fue. Oigan, no siguió a Jesús, se fue. Pero no se fue de cualquier manera, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El corazón de este hombre estaba centrado en lo que tenía, en lo material, y Jesús lo confrontó con esa idolatría que tenía. ¿Y sabe qué estaba impidiendo esa idolatría? La perfección, porque el Señor le dice, has cumplido todos los mandamientos, pero no eres perfecto, no eres maduro. ¿Quieres ser maduro? Entonces suelta lo que tienes, todo eso que tú crees que es tuyo, suéltalo. Déjalo ir. Usted sabe lo que ocurre cuando nosotros sembramos lo que tenemos, pues cosechamos de eso. Y el hombre no fue capaz de mirarlo así. El hombre se puso triste y además se fue del lado de Jesús. Esto conmovió a Jesús, ¿sabe? Porque Jesús, cuando había visto a aquel hombre que obedecía la ley, lo había amado, dice la palabra. Pero qué tristeza nos produce el ver que hay cosas tan insignificantes como lo material que se quedará todo aquí, que nos impiden madurar, que nos impiden ver la gloria de Dios y perfeccionarnos. Pero ¿sabe qué quiero también? Enfatizar en la directa relación que hay entre el perfeccionamiento y la salvación. Cuando este muchacho llega, pregunta por salvación, y la respuesta de Jesús va directamente dirigida a la perfección. Lo que nos deja claro el pasaje es que no hay posibilidad de que alguien imperfecto, de que alguien inmaduro llegue, acceda a la salvación. Solamente se puede acceder al reino celestial en la eternidad cuando hemos madurado. Al reino de Dios aquí en la tierra entramos los inmaduros, los verdecitos, porque allí es donde nos vamos perfeccionando, pero a la eternidad solamente entra el que ha logrado la perfección. Eso es lo que el Señor nos muestra aquí. El Señor nos está diciendo, perfecciónese, yo le he dejado la palabra, escudriñe la palabra, en ella usted encuentra salvación, cuando usted obedece lo que está allí.
pero es indispensable que no seamos leguleyos, que no seamos simplemente aferrados a la ley. La palabra nos enseña que la ley no nos aprovechó. Tuvo que venir Jesús de Nazaret y quitar todos los rituales de la ley, porque los hombres que estaban estableciendo y haciendo cumplir la ley, dice la palabra que estaban estableciendo cargas muy pesadas sobre los hombres que ni ellos mismos con un dedo las querían mover. Entonces no es la ley estricta la que cumplió Jesucristo, lo que abrogó Jesucristo, lo que nos va a dar la perfección. Es el cumplimiento amoroso, estricto, sistemático de la palabra de Dios en amor a Jesucristo. Ese cumplimiento de la ley de Jesucristo es ir y llevar el evangelio a toda criatura. Es predicar lo que Dios ha establecido. Es poder mirarme en la palabra de Dios y corregir lo que yo sé que no está bien, lo que la misma palabra me muestra que no está bien. Eso sí realmente me madura, eso sí realmente me perfecciona. Eso es lo que me dará acceso a la vida eterna cuando tengamos que dejar esta tierra. Eso es algo inminente para todo ser humano. Todo ser humano dejará esta tierra. Eso está establecido para los hombres, que mueran y después de eso el juicio. Imagínese usted, televidente que está allí en esta mañana, no por casualidad, cómo está su vida, qué tanta revelación tiene de la palabra. ¿Es usted acaso de aquellos que dicen, es que yo la leo pero no la entiendo? Ya es tiempo de empezar a escudriñarla a la luz del Espíritu Santo. Es tiempo de que Cristo entre en su corazón para que, revelada la palabra a su vida, esa palabra empiece a cortar lo que no es de Dios, que empiece a redarguirle, a corregirle, a instruirle, porque vimos en el programa de ayer que solamente la instrucción, la amonestación y la enseñanza perfeccionan al hombre. Nosotros no nacemos sabiéndolo todo. Tiene el padre de familia o el adulto responsable que enseñarnos hasta a hablar, a escuchar, a caminar, y de ahí en adelante empezamos a aprender, empezamos a perfeccionarnos. Así es indispensable tomar las escrituras, tener un mentor, tener un tutor. Hay algo que yo exalto de nuestra congregación, y es que a esa nueva criatura, a ese creyente nuevecito, le tomamos de la mano y empezamos a instruirle en la palabra. Empezamos a consolidarle, porque es necesario que la palabra cumpla ese efecto, que la persona empiece a entender, y esa persona luego se convertirá en un mentor de otros. Y eso fue lo que Dios dejó establecido, que nosotros teníamos que aprender y enseñar para ser perfeccionados y llegar a la vida eterna. Mientras meditas y tomas la determinación más importante de tu vida, yo te invito para que te deleites en este precioso video cristiano.
cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. A la deriva como barco en alta mar, sin izar velas a punto de... Bueno, amables televidentes, continuamos con este precioso programa que nos anima, nos alienta, nos exhorta hacia la perfección. Dios acepta en su reino lo perfecto. Al reino de los cielos no ingresa el pecado, no ingresa la inmundicia, no ingresa nada corruptible. Así que necesitamos perfeccionarnos es ahora, aquí en la tierra. A mí me preguntarán ustedes, hasta con razón, ¿y es que acaso algún hombre logra la perfección? Yo recuerdo que al iniciar esta serie de programas yo les hablaba que la perfección a la que se refiere la Biblia cuando habla del hombre no es una ausencia de errores, de falencias, debilidades o pecados, que cuando el Señor está hablando de un hombre perfecto, está hablando de un hombre que madura en sus diferentes áreas. Sí los encontramos. Y yo les voy a hablar de un hombre en el Antiguo Testamento al que Dios mismo le dio la calidad de perfecto. Si vamos al libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1, dice textualmente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job en el Antiguo Testamento, sin tener la presencia permanente del Espíritu Santo, porque esa era una característica antes de Cristo, el Espíritu Santo venía, se movía, se manifestaba y se iba. Y Job, sin tener al Espíritu Santo permanentemente en él, fue un hombre que Dios llama perfecto. ¿Por qué? Por su rectitud, por tener temor de Dios, por vivir apartado del mal. Y quiero hacer claridad en algo. Cuando se habla de ese temor de Dios, no se está hablando de miedo, se está hablando de un temor reverente, de un respeto que nos lleva a querer agradar a Dios. Y Job tenía eso. Job todos los días buscaba la presencia de Dios, buscaba el rostro del Señor, él buscaba santificar a sus hijos, él oraba por sus hijos. Job estaba siempre en función de Dios. Y para demostrar lo que decía anteriormente cuando hablaba del joven que se presentó ante Jesús, Job era un hombre próspero, era un hombre muy rico en esa región, creo que hasta el más rico de su época. Él tenía muchas posesiones, muchos animales, muchas viviendas, él tenía muchas cosas y era bendito de acuerdo con los parámetros de la bendición de la época, que era que tenía muchos hijos. Y eso era una bendición. Lo que para ellos era maldición era la esterilidad. Entonces vemos que Job era un hombre lleno de bendiciones emocionales, físicas, económicas, pero aún así él pudo ser un varón perfecto. Entonces no tenía nada que ver con la posesión, sino con el lugar que esas posesiones ocupaban en el corazón del ser humano. Yo quiero en esta mañana que puedas cuestionarte: ¿hay algo o alguien que ocupa el lugar de Dios en tu corazón y que impide tu perfección?
Hay cosas que haces o dejas de hacer simple y llanamente por complacer al ser humano, olvidándote de complacer a Dios. Eso te roba perfección. Hoy es el día de renunciar, de soltar, de descansar, de despojarte. Pero no solamente en el Antiguo Testamento. Quise traerte este ejemplo para que veas que aún sin la presencia permanente del Espíritu Santo se logró. Ahora dígame ahora que tenemos nosotros la presencia permanente de ese Espíritu Santo, el que ha hecho en nosotros su morada. Porque escrito está en 1 Corintios 6:19, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, con mayor razón vamos a lograr perfeccionarnos para entrar en el reino de los cielos. Y tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, cuando ya el Espíritu Santo moraba allí en el hombre. Tenemos al apóstol Pablo diciendo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué quiere usted que quiere decir eso? Hombre, lo logré, alcancé la perfección. Hubo un momento cuando él escribe a sus discípulos y dice, no que ya lo haya logrado. Pablo reconocía que todavía le faltaba, pero llegó el momento en que Dios le dijo, partirás de esta tierra, vas a morir. Y él dijo, me puedo ir en paz, puedo ir tranquilo, porque yo acabé la carrera, pero yo gané mi batalla guardando la fe. O sea, logré la perfección. Pablo lo logró y ¿sabe qué pudo decir? Pudo decirnos en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, eso no se lo olvida, 1, 1 Corintios 11, 1. Dice la palabra que el apóstol Pablo insta a usted y a mí y a los de su época y dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ya lo había hecho también en la misma carta, pero en el capítulo 4, en el versículo 16, él dice, os ruego, hermanos, imítenme a mí. Mi pregunta para finalizar este programa es, ¿puedes tú y puedo yo decir lo mismo? Tenemos hijos, compañeros de trabajo, de estudio. Tenemos hermanos en la iglesia, discípulos y condiscípulos. ¿Será que usted y yo podemos acercarnos a ellos y decirles confiadamente, mírenme y síganme, imítenme, no hagan lo que yo diga, hagan como yo hago, o será todo lo contrario? Hay padres de familia que dicen a sus hijos, cuidadito lo llego a ver fumando, pero pasado un rato lo llaman, hijo, cómprame una cajetilla de cigarrillos. Entonces, yo quiero recordarle algo que he sido insistente en decirlo muchísimas veces en conferencias, en predicaciones. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Nosotros tenemos que ser imitables en toda nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que madurar a tal punto que podamos decirle a nuestras generaciones siguientes, a nuestros descendientes espirituales o biológicos, imítenme. Que cuando yo muera tú puedas seguir mi huella, pisar donde yo pisé, vivir como yo viví. Eso es lo que Dios está esperando y eso es lo que logra ser la persona madura, la persona perfeccionada. Porque qué tal la vergüenza de que nosotros no podamos decirle a nuestros hijos, haz lo que yo hice, sigue mi camino, te he trazado una senda, sino que tengamos que decirle, hijo, te fallé, no vayas a hacer lo que yo hice. Ya tenemos la respuesta para lograr ser imitables. Escudriñar la palabra, buscar en ella la respuesta para nuestro caminar, obedecerla por amor, por reverencia, por temor de Jehová. Para muchas personas, la palabra no es sino la búsqueda de una promesa. Y lo digo con quebranto en mi corazón. Hay gente que mañana tras mañana se levanta, no a escudriñar las escrituras, sino a tomar una cajita de promesas. Hay cosas que fueron creadas para bendición, pero a veces se convierten en obstáculos para la perfección. Hay unas cajitas de promesas que las hicieron seguramente con un buen propósito, pero que hoy se han convertido en la única lectura bíblica de muchas personas. Y lo digo con conocimiento de causa, no me lo invento. Hermana, yo todos los días me levanto, voy a la cajita de promesas y saco la promesa del día. Y mire lo que Dios me dijo hoy. ¿Dónde está establecido eso? Dios dice escudriñar las escrituras. No dice busca la respuesta a la necesidad solamente en ella. Así que te motivo, hermano, amigo que me ves, a que escudriñes, a que busques, a que examines la palabra de Dios. Y obedeciéndola, seamos todos perfeccionados
para alcanzar vida eterna. Tristemente me terminó el tiempo cuando ya me estaba emocionando más. Pero bueno, allí le voy a dejar esos puntos suspensivos. Pero le invito que si usted no ha dado el paso de ser un hombre o una mujer de Dios, hoy pueda hacerlo repitiendo conmigo esta oración.